para finalizar con las selecciones de las distintas confederaciones que estarán presentes en el Mundial de Qatar 2022. Toca el turno de la asiática, una confederación que siempre se echa menos, que desde mi punto de vista sus selecciones son las más débiles, pero que de todos modos pueden ser bastante complicadas. Algunas, no todas, pueden representar cierta complicación para otras selecciones de sus respectivos grupos. Como bien mencionas, y iniciamos con Qatar, que obviamente es la anfitriona, que se encuentra en el grupo A conformado por Ecuador, Países Bajos y Senegal. Va a ser muy complicado que saque mínimo un punto, sobre todo porque las selecciones con las que se va a enfrentar son bastante complicadas, ya han tenido experiencias mundialistas en el pasado. Qatar no, en ese sentido. Creo que su máximo avance sería mínimo hacer 1 o 2 goles en los partidos, pero creo que lo va a tener muy complicado, y obviamente van a hacer esta selección la cual van a utilizar las otras selecciones para hacer de las más goleadas. Sus mejores jugadores, de los cuales podemos mencionar un poco, son Akram Afif, que en su momento fue dirigido por Xavi Hernández y sacó un buen rendimiento del mismo, y de Almoez Ali, que también tuvo un buen rendimiento, pero de ahí en fuera pues poco podemos decir de la selección anfitriona en este mundial. Hablando de la selección catarí, y como tú muy bien mencionas, me parece que poco puede hacer ante las selecciones que están en su grupo. Es la anfitriona, pero realmente no tiene muchos argumentos para poder avanzar más lejos. Yo igual como mínimo avance los veo en cuarta posición, y pues también como máximo los veo en esa misma posición cuarta. Pasando a la siguiente selección, la selección de Irán, que tiene un poquito más de argumentos desde mi punto de vista, tampoco tiene las grandes figuras, pero que sí destacan por ahí algunos jugadores. El caso de Mehdi Taremi, jugador de centrodelantero del Porto, un equipo decente en la liga portuguesa, y obviamente de Sardar Azmoun, que juega de delantero y de enganche en el Bayer Leverkusen. Me parece a mí estos son los dos jugadores que más resaltan, y por ahí uno que otro más que se encuentra en ligas un poco menores a la alemana y a la portuguesa. En este sentido, hay que recordar que Irán se encuentra en el grupo B con Inglaterra, Estados Unidos y Gales. Para mí creo que hay otras selecciones, sobre todo Inglaterra, que está en mucha mejor forma que los iraníes, y creo que por esta misma situación y considerando también a Estados Unidos y Gales, creo que su mínimo avance podría ser en cuarta posición, y ya dando una sorpresa en tercera posición. Considero lo mismo de esta selección, porque si bien tiene nombres y podemos decir del grupo que ha formado Irán, todavía es una selección la cual está en ese mismo proceso, y creo que además de toda esta situación, el grupo que le tocó es muy complicado, con los dos titanes que pueden llegar a ser Inglaterra y Estados Unidos, y que se le van a dificultar mucho. Y Gales más de lo mismo, porque al final del día pues ha sido un grupo ya conformado de varias temporadas y que ha venido de mejor manera en los últimos. Por esa misma situación lo pongo en las mismas posiciones que tú ya antes mencionaste, y creo que va a ser un escaloncito mejor que Qatar, pero no creo que vaya a dar una sorpresa en esa tercera posición. Yo lo veo muy complicado, entonces yo lo dejo también como máximo y como mínimo en esa cuarta posición. Pasando a una selección que creo que puede dar mayor complejidad a las otras selecciones, Corea del Sur, en que se encuentra en el grupo H, conformado por Portugal, Ghana y Uruguay, que a mi parecer es un grupo complicadísimo para todas las selecciones. Creo que en el mejor de los casos va a pasar a los octavos de final, sobre todo porque se enfrentaría a Brasil y no creo que puedan dar la sorpresa, y como mínimo creo que quedaría en esa tercera posición, quedando por debajo de otras selecciones que pueden darle mayor competencia en ese grupo H. Heung-min Son va a ser el líder en ese sentido, porque al final del día lo ha sido en el Tottenham, y lo terminará siendo también, como en las anteriores temporadas y en los anteriores años, en la selección coreana. Hee-chan Hwang, jugador de la delantera, que también ha sido importante, pero no ha terminado de ser esa ficha clave para el equipo de Inglaterra. Y el Min Yang-kim, que es un jugador defensor, que a mi parecer ha sido una sorpresa relevante, importante, pero hasta este momento, si bien ha dado ciertos frutos, no creo que haya sido lo suficientes para hablar más de este jugador, y que sí será fundamental, pero no creo que vaya a dar una sorpresa en ese sentido en la defensa que no hayamos visto de otras selecciones. A mí la verdad me parece bastante aventurado ver a Corea del Sur en octavos de final. Personalmente creo que son una selección fuerte dentro de la Confederación Asiática, pero creo que no tiene tantos argumentos más allá de Heung-min Son para avanzar, sobre todo teniendo en cuenta que en su grupo se encuentran selecciones bastante complicadas, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Portugal y de Ghana, que me parece a mí, por lo menos con Ghana es con quien está más parejo, pero con Uruguay y con Portugal no la veo compitiendo tan bien, aunque claro, la sorpresa se puede dar. Para mí, en este aspecto, yo veo a la selección de Corea del Sur teniendo como máximo avance la tercera posición, y como mínimo avance quedándose en cuarta posición, aunque la última se me hace un poquito más complicada.
Continuando con otra de las selecciones que también no pinta para tener un buen mundial, sobre todo por la calidad que hay y por lo conocida que puede llegar a ser, es la selección de Arabia Saudita, un rival de México que, bueno, tampoco es que quiera hacer menos Arabia Saudita, porque para como están las cosas seguramente le puede competir a México. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también en ese mismo grupo C se encuentra Argentina y Polonia, dos selecciones que andan en un buen momento dentro de lo que caben, o que por lo menos muestran mayores capacidades que la selección de Arabia. Dentro de este sentido, tiene muy pocos jugadores que pueden llegar a resaltar, como lo es el caso de Saud Abdulhamid, el caso también de Salem Al-Dawsari y tal vez el más conocido, que es Salman Al-Faraj. Todos ellos jugando en la liga local, como ya dije, por lo menos en la liga local son más conocidos, pero realmente no tiene tantos jugadores Arabia Saudita para competir. En este aspecto yo los veo como mínimo avance terminando en cuarta posición, y como máximo, porque considero que le puede competir a México hasta cierto punto, los veo en tercera posición. Como bien mencionaste, los jugadores creo que es un punto secundario, porque al final del día lo que importa es el grupo de la selección de Arabia Saudí. Creo que como máximo avance en ese sentido, la competencia que le va a dar a México va a ser bastante complicada. Creo que puede sacarle un empate a México y creo que sería bochornoso para la selección mexicana, pero en el peor de los casos, como mínimo avance, una derrota y quedando en cuarta posición en el grupo C con 0 puntos y obviamente con muchos goles en contra. La siguiente selección que se encuentra en el grupo E, la selección japonesa, conformado el grupo por España, Alemania y Costa Rica, creo que tiene bastante complicado el pase incluso en segunda posición, por eso yo lo pondría como máximo avance en tercera posición, complicándole las costas a Costa Rica, y como mínimo avance en cuarta posición, siendo una de las selecciones más goleadas en el grupo E. Considerando esto, creo que la selección japonesa tiene que ser un grupo bastante bien conformado por jóvenes y por veteranos como Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Genki Harajushi, que al final del día son los que van a terminar dificultando las posibilidades a las otras selecciones, y creo que lo pueden llegar a hacer, al menos dar opciones de peligro para la selección japonesa. Como ya dije, no creo que tengan un avance mayor, pero creo que sí pueden llegar a dificultar algunos puntos y ser bastante correosos en ese sentido de no facilitar los avances a las otras selecciones del grupo. Creo que la gran desventaja de los nipones es precisamente el grupo que los tocó. Yo creo que tienen una selección con jugadores interesantes que creo que si estuvieran en otro grupo lo harían mejor. Sin embargo, estar ahí con Alemania y con España pone las cosas muy complicadas. Contra los ticos creo que es contra quienes más pueden competir, son selecciones que están bastante parejas, y también como mínimo avance los veo en cuarta posición y como máximo peleándoles el tercer lugar a los costarricenses. Pasando entonces a la última selección, la selección de los canguros, Australia, una selección que recordemos pasó en repechaje, que dio la sorpresa eliminando a Perú. Haciendo un pequeño paréntesis, habla muy mal eso de la CONMEBOL, dado que siempre dicen que es una gran confederación y que el nivel de las selecciones de esta misma es impresionante. Bueno, una selección que compite en Asia, la peor confederación del mundo, siendo que se clasifica en repechaje, le quitó la posición a Perú. Entonces, bueno, pues habla del nivel que en realidad tiene CONMEBOL. En este sentido, Australia para mí tiene jugadores, pues 2-3 que son por ahí interesantes. Evidentemente el más nombrado o el más conocido es Matthew Ryan, de que juega en el Copenhague, y de ahí en fuera hay otros pocos que juegan en equipos un tanto menores. El caso por ejemplo de Harry Soutar, que juega en el Stoke City, y de Aaron Moy, que juega en el Celtic. Fuera de esos jugadores me parece que muy pocos se pueden mencionar. Dicho una vez lo anterior, tomando en cuenta que se encuentran en el grupo D, conformado por Francia, Dinamarca y Túnez, creo que con quienes pueden competir es con Túnez, pero evidentemente Francia y Dinamarca se encuentran todavía por encima de esta selección. Por eso es que igualmente como en muchas otras selecciones de esta confederación, yo la veo en tercera posición como máximo avance y como mínimo avance en cuarta posición, peleándose ambas con Túnez. Creo que va a estar bastante reñido ese partido o esos partidos de Australia-Túnez, porque al final del día son donde se van a conseguir esos mismos puntos. Yo creo que igual va a quedar como máximo en tercera posición, porque no creo que le den competencia a Francia y a Dinamarca, y como mínimo va a quedar en cuarta posición, obviamente perdiendo contra Túnez. En ese sentido, creo que pocos nombres podemos mencionar más de los que ya mencionaste, y en dado caso de que pudiese no dar la sorpresa, pero sí quitarle esos puntos, pues obviamente se verá en tercera posición como máximo avance. Dicho esto, ese es nuestro análisis de las selecciones de Asia. Creo que tiene una confederación un tanto complicada, no de complicada de nombres, sino porque al final del día todos los, o la gran mayoría de los jugadores de esta confederación son de jugadores de medio nivel,
alguno que otro que llega a sobresalir en caso de Corea, en caso de Japón, en caso de Australia. De ahí en fuera poco más podemos mencionar de algún otro jugador que pueda llegar a ser sobresaliente y obviamente ser quien encabece a su selección al siguiente puesto o a la siguiente fase eliminatoria. Dicho eso, como siempre, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Dinos en qué orden o cuál sería tu selección asiática que daría una sorpresa en este Mundial 2022, y no olvides que también la cuestión de que cuáles serían tus jugadores que pueden sobresalir en este sentido, porque recordemos que en este tipo de torneos es donde llega a sobresalir alguna estrella joven y obviamente que llega a un club que llegue a ser de mayor importancia.